Bienvenidos a un episodio nuevo with Kingdom Talk with Josie. Esta mañana estoy sumamente emocionada y agradecida con Dios, más que nada porque me ha dado el privilegio de poder traer un episodio nuevo y porque tenemos una persona sumamente especial esta mañana. Estaba pensando y han sido puras mujeres las que han venido. Apenas te iba a decir, am I the first guy? You are the first guy, praise the Wow. Lord. So yo sé que va a ser algo especial. Primero que nada, Alejandro García es una persona que ya tengo como, ¿cuánto, Fran? 2 años de conocernos, amigos. Aproximadamente. Como 2 Sí. años. Es alguien que Dios ha usado grandemente desde que yo lo conocí. Yo he visto cómo Dios ha obrado en su vida. Aquí en el Valle de Texas trae conciertos, está trastornando las tinieblas. Y yo lo he visto cómo ha caminado en fe, cómo ha caminado en obediencia. Pero más que nada es una persona que yo considero un amigo. So, bienvenido, Alejandro García in the house, friend. Amén. ¿Cómo Hasta que se andamos? nos hizo. Yo sé, friend. ya tiene Sí. como un año. Ya tiene como 3 años. Literal. Sí, estoy muy contento, muy honrado. Veo tu disciplina cada vez que haces este podcast. Algunos a veces queremos empezar algo, pero no lo terminamos. Y veo cómo sigues con el podcast. Y ahí estoy pendiente siempre de tus invitados. Y es un honor que estar aquí. So, ¿empezamos? Sí, Alejandro, se me olvidó decir esto, pero ¿Qué? Dios lo llevó de ser un cantante en el mundo a un líder de jóvenes. Tiene un testimonio súper poderoso y yo por eso cuando Dios te puso en mi corazón dije, yo sé que, o sea, tenemos de tantas Tiene que cosas. compartir su testimonio. O sea, muchas cosas que podemos hablar, friend. So, contigo quiero comenzar del principio. Típicamente en el comienzo de que, cuéntame tu testimonio, que todo es parte de tu testimonio, ¿verdad? Claro. Pero quiero saber por qué hay cosas que yo no sé aún de ti. O sea, ya tenemos tiempo, pero hay cosas que no te he preguntado y la verdad me las estaba guardando para este momento. So, cuéntame un poquito de Alejandro, cómo creciste, friend. O sea, tú creciste en una casa cristiana, cómo fue tu niñez, cómo creciste. Pues ya no crecí mucho. Pues soy, se puede decir, el único cristiano en mi familia. Al principio era difícil, ¿verdad? Porque, pero bueno, esto ya te lo platico después. Sí. Haz de cuenta que crecí en estatura, no, como dice la Biblia, no. Pero desde niño yo tartamudeaba, yo no podía hablar. De hecho, hace unos días hice el oso, me pusieron a traducir y batallé bastante. O sea, no me salía O sea, no pude. Sí. Pero bueno, tartamudeaba mucho. Yo empecé a cantar. Como no hablaba, cantaba. Y todos los tartamudos que... ya no soy tartamuda, pero... O sea, por fe. Pero haz de cuenta que como no hablaba, cantaba. Mi refugio era cantar. Empecé a cantar. Y como era lo único que hacía, pues se convirtió en lo mejor que yo hacía. Empecé a cantar y Dios me ha dado gracia desde que estaba en el mundo, friend. Haz de cuenta que estuve en programas de televisión, estuve cantando con artistas famosos. Me fui de gira con unos artistas, estuve en un programa que se llama Tengo Talento, Mucho Talento y fui finalista. O sea, haz de cuenta que le di con todo en la música, pero llegó un momento donde tenía que o seguir a Dios o seguir con la música. Pero ¿qué fue ese momento cuando tú dijiste, Dios me está llamando? O sea, porque tú, o sea, creciste en la iglesia, entonces. No crecí en la iglesia, pero hubo varias personas que Dios usó como gente clave para llevarme a un concierto cristiano. Entonces, yo soy el resultado de un concierto cristiano. Wow, I didn't know that. Sí, y ahorita hago conciertos cristianos. Entonces, la experiencia que yo viví, todo lo que yo experimento, como la presencia de Dios, yo quiero que las demás también lo puedan sentir. Wow. Yo siento que los conciertos, ya nos estamos avanzando mucho, es algo clave para las personas porque ahí es donde pueden tener un encuentro con Dios. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, ok, Dios me está llamando, yo tengo que hacer una decisión? Porque eso yo no lo sé, como yo no sabía eso. Bueno, bastante gente me dice un tipo como que, ¿qué te pasó? O sea, te tuvo que pasar algo extremo. No me pasó nada extremo, gracias a Dios. Pero mientras iba yo a la iglesia,
habían personas que me decían, ve a la iglesia, ahí te espera algo, ve a la iglesia y te espera algo. Entonces empecé a ir a la iglesia y Dios usó ciertas personas, etcétera, para que yo me quedara en la iglesia, pero en ese proceso pude conocer a Dios. Y luego cuando Dios entra a tu vida, o sea, anoche mientras estaba leyendo mientras me estaba un poco preparando, etcétera, etcétera, o sea, empecé a leer y luego empecé a limpiar la casa. O sea, cuando entra Dios a tu vida, empieza a haber orden en tu casa. O sea, empiezas a hacer cosas, que el cuarto, que la cocina. Es más, empiezas a ver detalles que antes no veías. Literal. Pero Sí. entonces el primer orden en tu vida se llama Jesús. Amén. Entonces, así fue como pasó. Entonces, yo iba a la iglesia porque yo sabía que había un Dios. Y yo quería que mi Dios me ayudara a hacerme famoso. O sea, yo era uno de los cristianos, porque hay 3 tipos de cristianos. Hay el cristiano que nace de una familia cristiana. Hay el cristiano que va a la iglesia porque quiere algo de Dios, pero luego ya Dios te lo da y te vas con todo y milagro. Y tercero, hay los cristianos que realmente están buscando a Dios porque están enamorados de Dios. Entonces, yo llegué a enamorarme de Dios y ya lo demás es historia. Wow. So, tú te enamoras de Dios y le dices que sí, y es cuando empieza tu proceso. Entonces, venían las hermanas y oraban por mí. Y Dios te va a usar para poder cantarle a Él y para ministrarle a mucho mundo. Y yo, no, yo no quiero. En rebelde. Como si, aléjate, Satanás. O sea, no, yo no quería ver. O sea, yo iba porque yo quería que Dios me ayudara en lo mío. Entonces, hasta que poco a poco fui aceptando, hasta que ya dije, ¿sabes qué, Dios? Dejo todo y heme aquí y haz de mí lo que tengas que hacer. Y ahí fue donde ya solté todo. Y cuando uno suelta todo, pues Dios toma el control de ese barco y ya haces lo que... Y cuando le dijiste que sí, fue porque fue como un proceso. O sea, que tú llegaste a un punto donde tocaste fondo con lo que estabas haciendo en la música. Pues, mira, yo cuando estaba yendo a la iglesia, yo tenía un contrato con una persona. Bueno, no era ni contrato, era más sin contrato, era más hablado y compromiso y con palabra. Entonces esta persona no es de aquí del valle, entonces yo iba a su ciudad, yo llegaba ahí, me daban unas llaves de un carro lujosísimo, McLaren, llegaba, haz de cuenta que iba al mejor hotel, mejores partes, restaurantes, lo que sea. Y haz de cuenta que yo tenía una vida ahí pues diferente. Entonces, haz de cuenta que yo mientras iba a la iglesia, yo tenía esa palabra con él. Yo me acuerdo que yo con él, antes de ser cristiano, yo tomaba alcohol, iba a las fiestas y todo eso, lo que hace una persona que no es cristiano, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Y yo vivía los 2 mundos, friend. Yo quería vivir la vida del cristiano y la vida de el mundo, se puede decir. Sí. O sea, yo quería estar en los 2 lados, pero al final no se puede. De hecho, esta persona viajó desde su casa para verme en la Isla del Padre. Y me dijo, mira, veo que ya no quieres tomar conmigo igual, con mi familia, ya no quieres convivir. Me preguntó, ¿acaso estás yendo a una iglesia o algo? Wow. Y yo le dije, sí, estoy yendo a una iglesia. Y luego, o sea, cuando alguien tiene a Dios se ve, ¿verdad? Sí. Y la gente lo puede ver. Y cuando no, pues también se ve, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que ahí me dio una oportunidad. Me dijo, te perdono los tantos miles que he invertido en tu carrera y seguimos siendo amigos porque para mí eres mi mejor amigo. Wow. O tercero, o le sigo invirtiendo hasta que seas el próximo, no sé, Cristian Nodal, ¿verdad? Y yo ahí decidí tomar esa oportunidad, ¿verdad? Me sentí como en la Biblia donde está Jesús.
en el desierto y le dice, oye, te voy a dar todo, te voy a hacer famoso. Y él dijo, no. Así es cuando yo dije, ¿sabes qué? Esa es mi oportunidad para escaparme y cambiar mi vida, y la tomé. ¿Y cómo fue eso para ti? Fue eso como que, porque yo sé cuando le hicimos sí a Jesús, o sea, cuando empezamos el proceso. No, yo ya estaba listo, Fred. Sí. Sí, ya estaba listo. Ya estaba listo. Sí, porque imagínate, o sea, no le pensé, nomás dije, tomé la oportunidad. Si fuera en otra ocasión, hubiera pensado, ay, no, pero luego la fama. No, es que yo quiero grabar otras canciones, o yo quiero hacer videos musicales, o yo quiero ser famoso. Pero ¿cómo fue la transición para ti? ¿Fue algo fácil? Como que, o sea, empezaste a correr con Dios sirviendo en la iglesia, o fue algo ¿por qué dijo la gente? O sea, yo estoy así, ¿qué dijo la gente alrededor de ti? De que te fuiste de ser cantante para el mundo, que andabas a todo lo que da, y luego te fuiste a... Fíjate. La más decepcionada era mi mamá. Porque mi mamá invirtió mucho en mí. Yo iba a escuela de canto, escuela de actuación, escuela de tanto. Firmé un contrato desde los 15 años. Fui hasta Los Ángeles, toqué puertas. Estuve en los mejores programas de televisión. El Gordo y la Flaca, todos esos programas de televisión. O sea, fue mucho lo que se invirtió, y no nomás yo, pero mi mamá también. Haz de cuenta que mi mamá fue como que, o sea, todo lo que he invertido, todo lo que has hecho, que mi mamá ve el fruto. O sea, sí. Una mamá prefiere tener a su hijo o hija en su casa o en el camino bien, que no esté en el peligro, que no esté tomando, que no esté manejando, que no esté en las fiestas, que no esté viviendo una vida descontrolada. Ella vio el cambio en mí y al final lo aceptó. Wow, that's powerful. So, Franny, estaba pensando, dije, ¿qué más le puedo preguntar? Porque eso es lo que yo hice. Pregúntame. Yo decía, ¿cómo? O sea, porque yo no sabía eso de ti. Yo no sabía cómo llegaste a los pies de Cristo. Yo no sabía, pero decía, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que dijo la gente alrededor de él? Estás hablando, yo me acuerdo de ti porque cuando yo andaba de rowdy, yo iba a los bares y yo te miraba cantar. Uh-huh. Y luego un día te vi en la iglesia y dije yo, ¿Está igual que yo? Sí, somos. Literal, eso es lo que dije yo, oh. So, cuando te vi me quedé asombrada y siempre quise saber, dije yo, ¿cómo fue ese proceso? Hace 2 semanas me invitaron a predicar un domingo en una iglesia, y cuando empecé a predicar vi que habían como 3-4 personas que estaban así con la boca abierta, y yo, pues ciérrala porque se te va a meter una mosca. No. Haz de cuenta que no podían creer. Una, que estaba platicando, porque yo antes era bien tartamudo, y segundo, que iba a predicar. O sea, haz de cuenta que vieron un fantasma, friend. O sea, es como que o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, este chavo que lo conozco desde niño, nunca en mi vida me lo imaginé verlo aquí. Wow. Y eso sí. Sí, yo así me quedé, dije, este chavo, pero me asombré aún más porque pude ver el cambio en ti. O sea, se mira cómo hablabas, porque yo me acuerdo que tú te bateabas para cuando hablabas. Así es. Y cómo estabas tan apasionado por las cosas de Dios. Yo dije, ¿es guy estaba? No, estás. O sea, dije yo, ¿cómo ese guy hizo un cambio completo? O sea, no era de que, o sea, ¿verdad? Que, ok, he's just here, he's just coming to church, además está viendo a la iglesia. Pero yo podía ver, había evidencia sobre tu vida que estabas caminando con Dios. Y dije yo, wow, ¿qué le pasó a este guy? Sí. El típico, hay mucha gente que ha dicho, a rato se le pasa. Sí, o sea, sí llegas a pensar eso. No es una infección, ¿verdad? Sí, no, for sure. Que se te pasa. Entonces, mucha gente, y pues ya son 4 años, friend. Son 4 años, es poquito, pero gracias a Dios he hecho mucho para el Señor, y pues lo que falta, ¿verdad? Uh-huh. So, hoy, cuando estábamos hablando de Alejandro, de qué podíamos hablar hoy, primero que nada, yo dije, tenemos tanto de qué hablar, Fran, con tu testimonio, tengo miles de preguntas, pero algo que tú dijiste que querías hablar es del peligro de quedarnos en nuestra área de confort. Sí. Y yo sé que tú eres la persona perfecta para hablar de eso, so, cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, la zona de confort es irte de la comodidad a la incomodidad. Entonces, como mi zona de confort eran mis amistades que tenía antes en el mundo, que poco a poco me han hablado
otra vez, ¿verdad? Quieren cambiar su vida. Mi vida cambió, friend, pues yo antes tomaba alcohol, antes era antros, era una vida tampoco muy descontrolada, ¿verdad? Pero sí cambié muchas cosas. Y yo viendo en la Biblia he descubierto que la gente extraordinaria de la Biblia fue Abraham. En Génesis 12:1 habla que Dios le dice, deja tu patria, deja tus parientes, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a enseñar. Y le dijo, y ahí te haré famoso y ahí te bendeciré. Entonces él tuvo que dejar eso. Y yo ahí me puedo como que asimilar con él, porque yo tuve que dejar muchas cosas para ver lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Entonces, tiene que haber un cambio en tu vida. Y yo digo que el cambio, haz de cuenta que para ver cambio tienes que tener fe. Amén. Tienes que tener fe, porque si no hay fe es creer lo que no ves. Entonces yo, como Abraham, tenía que creer, ¿verdad? Para poder caminar en lo que Dios ahora está haciendo en mi vida. Por ejemplo, Moisés también, todos sabemos que era del palacio. Dejó la comodidad del palacio para irse al desierto, que el desierto es como una escuela. Tuvo que cambiar. Pero, por ejemplo, Abraham, si no se hubiera ido, no hubiera llegado a ser el hombre de la fe. Uh-huh. Si no se hubiera ido, no hubiera llegado a ser el amigo de Dios. Si Moisés no se hubiera ido del palacio, no hubiera tenido ese encuentro con Dios, porque esa zarza fue en el desierto, no fue en el palacio. Y ahí fue donde conoció el fuego de Dios y el poder de Dios. Ruth, otra mujer extraordinaria. Solo hay 2 mujeres en la Biblia. Y Ruth, dices tú, pero es una mujer simple. Pero el simple hecho que Ruth su presente era ser una Moab. Era una simple Moab. Su futuro era el libro de Ruth. Wow. Entonces cambió de hacer una Moab porque a una Ruth extraordinaria, no dejando que su pasado, porque perdió a sus hijos, perdió a su esposo, no dejó que eso la ataba. O sea, no lo ató, su pasado no la ató a su futuro. Come on. Haz de cuenta que si no hubiera corrido, si no hubiera caminado, no hubiera conocido a este Boaz. Y Boaz y ella unidos de ahí salió Jesús, el Mesías. De ahí salió, o sea, por no quedarse ahí, pudo ver su futuro. Salió de esa zona de confort. ¿Quién más puedo mencionar? Daniel fue alguien que fue llevado de la cautividad, ¿verdad? O sea, fue llevado de su zona de confort a la cautividad. Pero él no vio esa cautividad como algo malo, algo negativo. Ahí fue donde él era un donadie y se convirtió en un gobernador. Uh-huh. Pero tomó ese proceso para bien, para su vida, para poder darse cuenta que tiene dones, para darse cuenta de quién era. Todos los personajes de la Biblia salieron de la comodidad a la incomodidad. Yo así me siento. Yo estaba muy cómodo. Y hasta ahorita, mi vida cada vez es incómoda. Siempre me dicen, ¿qué se siente que tengas que ir a predicar o hablar en un escenario o a traducir o hacer lo que sea? Friend, es algo súper incómodo. Hacer un podcast es incómodo para mí. Es incómodo para mí. ¿Por qué? Porque yo era tartamudo. Pero yo siento, friend, que Dios me dio eso de ser tartamudo para depender de Él. Todas las debilidades, limitaciones que tenemos en nuestra vida, dice
dice en la palabra, bástate en mi gracia. O sea, si yo no hubiera sido tartamudo, friend, yo diría, yo puedo solo, yo sé hablar, pero no siempre que voy a hablar en una plataforma, digo este versículo, Dios, tú no vas a avergonzar. No sé dónde lo vi en la Biblia, pero siempre digo, no me avergüences. Y Dios no te avergüenza. O sea, Dios es el Dios que te llama, te capacita, te respalda, te envía y haz de cuenta que te envía a la guerra con todas las armas necesarias. Sí. Eso sí. Me encanta porque sí es cierto. Siento que el caminar con Dios es incómodo. O sea, todo lo que me ha llamado a hacer Él, siempre, nunca he entrado como confiada de que yo puedo. Siempre es de rodillas. O sea, Dios, yo no puedo. Tú tienes que hacerlo. Este podcast siempre, o sea, la gente me dice, es que tú tienes una manera. Luego, no. Y la gente no es, bueno, ya he hablado de esto, pero yo también tartamudeaba. Y sí. me quedo asombrada porque digo, Dios, ¿cómo tú me usaste a mí para, ahora tengo un podcast, hago redes sociales y yo jamás me fuera imaginado puede haber eso. ¿Te ves que eras tímida? ¿Eras tímida? Sí, aún para hablar con las personas, friend. O sea, sí. yo me quedo asombrada como tú, o sea, batallabas con eso, pero tú tienes un don de hablar con las personas. O sea, tú tienes una manera de comunicarte. Tú con todos puedes hablar, tú tienes un cuarto a toda salud, y yo no. Yo así de que, uy, no me vean. O sea, sí. Aún. Y la gente piensa que no, pero sí, o sea, yo siento como que, o sea, es algo que yo tengo que depender completamente de Él. Y la gente me dice, es que tú no te da vergüenza hablar frente de la cámara. Luego, no, este podcast no es algo que yo dije, yo quiero hacer un podcast. Cuando Dios me dio la visión de hacerlo, yo dije, Dios, yo no puedo hacerlo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? O sea, es algo que es más de nada más prender una cámara y hablar. Y más cuando son las cosas de Dios. Es una preparación antes. Siempre es una preparación. Sí. Entonces yo llegaba a la conclusión que todos los personajes de la Biblia dejaron, o sea, yo entendí que para tener la presencia de Dios tienes que dar todo. Y uno piensa a veces, es dar todo como que piensa, me están pidiendo mis diezmos, o es dinero, pero no es de dar dinero, es dar literal todo. Entonces la zona de confort, regresando al tema, te mata tu llamado, mata las palabras proféticas que te han dado, mata tus sueños, mata tus habilidades, mata tus talentos, pero mata tus sueños, pero más que nada la zona de confort mata el sueño de Dios a través de tu vida. La gente me dice, ¿cómo sabes que es de Dios? No, porque me asusta, porque no es algo que yo quiero. Yo sé que es de Dios porque es algo que yo jamás fuera pensado y me asusta. La mayoría de las veces que Dios me ha hablado. Si no es algo que te asusta, o sea, si es algo que tú puedes hacer solo, no es algo de Dios. Si es algo grande, dices, esto es de Dios porque yo no lo puedo hacer solo en mis fuerzas. Sí, pues como los conciertos, o sea, cuando empecé, o sea, eso no... ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo tú dijiste, yo voy a hacer conciertos? ¿Cómo vino la palabra? ¿Cómo fue eso? Yo sentí de parte de Dios traer a un cantante que se llama Samuel Hernández. Levanto mis manos. Entonces lo invité a mi iglesia donde yo tuve un encuentro con Dios, donde yo empecé a servir, donde yo empecé a crecer. Entonces yo sentí de parte de Dios traer a Samuel Hernández. Entonces me encantó, friend, estar siempre cantando, estar siempre en la plataforma. Me encantó estar detrás de cámara, ¿verdad? Me encantó, a mí no me importa ser el segundo, porque para ser primero tienes que ser segundo. A mí no me importa estar detrás de cámaras y apoyar la visión de alguien más o que alguien más tenga esa exposición. Entonces empecé a coordinar y me di cuenta que tengo más talentos que cantar, o sea, coordinar, producir, todo eso. Entonces invito a Samuel Hernández y él me da una palabra desde arriba, me habla, me canta las mañanitas porque lo traje en mi cumpleaños. Wow. Fue padrísimo. Haz de cuenta que fue un concierto para mí. Y te acuerdas que te conté que fui a un concierto y que ese concierto me cambió mucho mi vida. Fue Samuel Hernández. Wow. Sí, fue un evento tremendo. Entonces me habló y me dio una palabra. Y fue, tú vas a traer los conciertos más gloriosos al Valle de Texas. Entonces, friend, cada cosa que yo hago en mi vida
es a través de una palabra o es a través de una instrucción de Dios. No es como que un día me levanto o no es como que un día le voy a copiar. Ay, mira, él hace eso, yo también lo quiero hacer. No, o sea, cada cosa que hago es de parte de Dios. O sea, entonces, por eso, gracias a Dios, ha habido fruto y me ha ido bien, porque no trato de hacer las cosas que a mi fuerza o con las intenciones equivocadas. Entonces, a través de esa palabra de Samuel Hernández, yo la tomé la palabra, porque Dios no le da palabra a gente irresponsable. Yo tomé la palabra, la abracé y corrí con ella. Y tuve fe, ¿verdad? Tuve fe que Dios iba a respaldarme y en todo momento me respaldó. El primer concierto que hice, yo junté unos pastores y les platiqué sobre la visión de rentar un auditorio para hacer un concierto. La mayoría de las personas, de los pastores, si tú dices son pastores, son gente de fe, me dijeron, no, mijo, no hagas eso, porque luego, si la gente no va, mejor hazlo en una iglesia. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a tapar los oídos y voy a seguir. O sea, tienes que tener cuidado a quién estás escuchando, ¿verdad? Porque o te lleva al éxito o te lleva al fracaso. Hay una persona que una vez me dijo, siempre ten cuidado a quién oír. No hagas un viaje al éxito sin tener a alguien a quien oír. O sea, es importante tener a alguien, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que yo abracé esa palabra profética, esa palabra, y hice el concierto. Se quedaron 500 personas afuera. Wow. O sea, Dios me respaldó 100% y concierto tras concierto veo la mano de Dios. Y hablando de la zona de confort, es no abrazar las victorias. Hay gente que vive en victorias pasadas. No, es que yo hice conciertos hace 10 años. Come on, that's good. O sea, no puedes vivir en eso. Y también, friend, pero eso es peligroso. O sea, porque es tan fácil hacerlo, friend. Friend, yo al final, y te lo digo delante de Dios, yo al final, al terminar un concierto, el lunes lo borro de mi chip. Ya pasó, fue bueno, Dios se movió. ¿Qué sigue? O sea, ya. What's next? Ya me olvido de esa victoria, porque si vivo en la victoria, y también, friend, es hablar en la zona de confort, es hablar de las caídas y de las, puede ser decepciones. No podemos vivir en esa zona de decepción, tristeza. ¿Por qué? Porque no vamos a avanzar. Es los dos, las victorias y las caídas. No podemos vivir en esa atadura. Se requiere fe, se requiere agarrarte de la palabra de Dios y caminar en ella, ¿verdad? O sea, ponerla en acción, porque siento que muchas de las veces, yo escuché a un pastor una vez, dijo, yo puedo sentarme aquí y profetizarte, pero si tú no haces nada con la palabra que yo te doy, nada va a pasar. Y me quedé sorprendida porque dijo, hay muchas personas que yo les he dado palabras, les he profetizado, dice, y nada pasa. Dice, pero porque ellos no hacen nada. Dice, si tú quieres que la palabra sea eficaz, tú tienes que ser eficaz. Tú te tienes que mover con ella y, como dices tú, correr con la palabra. Sí. Porque muchas veces we expect que Dios, o sea, nuestra expectativa es que, pues Dios lo va a hacer, hazlo Dios. Y te quedas sentado y no trabajas y no haces nada y pues con Dios nada pasó. Es importante no solamente tener fe, pero caminar en ello, o sea, ponerlo en acción. Y fe, en verdad, como dijiste tú, es algo que no puedes ver. Muchas de las veces, si nos dejamos guiar por lo que vemos, nos vamos a agüitar, nos vamos a decepcionar, porque a veces puede ser que Dios te dé una palabra que tú vas a ser exitoso, vas a tener negocios, pero estás viviendo una realidad diferente. Tú tienes que, en verdad, como dices tú, agarrarte de la palabra de Dios y confiar que Él lo va a hacer aunque tú no lo veas en ese momento. Mira, friend, la gente puede ir a una prédica o todos los domingos a la iglesia, pero lo único que y esto está muy fuerte, lo único que necesitas es una palabra. O sea, en la Biblia te das cuenta el poder de una palabra. Por ejemplo, te voy a decir una palabra: ve y no peques más. ¿Cuál fue la del? Sí,
agarra tu lecho y anda. O sea, fue una palabra eso. Entonces, cuando vas a la iglesia, necesitas agarrar una palabra y si agarras una palabra es suficiente. Una palabra es suficiente. Ahora, ¿Pero qué activa la palabra la fe. en ti? O sea, pues la fe, porque la fe es saber que el que te llama no Come te va a on. fallar. So, Abraham le dijo Dios, ve a esa tierra. Entonces, él tuvo que creer en la palabra, que es creer sin ver. O sea, saber que Dios te va a respaldar. Porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo, las palabras que Dios me ha dado, yo las tengo en mi teléfono y las escucho y trato y sé donde Dios, lo más padre es que Dios te da una foto de tu destino. O sea, te dice a dónde tienes que llegar a través de una palabra. Yo ya sé, ¿qué tenemos que hacer? Yo me tengo que preparar. Pues entonces una palabra requiere, como dije, responsabilidad, preparación, presencia y dejar todo, friend. O sea, dejar todo para cumplir el sueño de Dios y llegar a ese propósito, a ese destino que Dios quiere que llegues. Amen. Fíjate, ayer vino un amigo mío y le estaba enseñando mi casa. Sí. Y me dice, friend, me encanta, dice, todavía me acuerdo esa vez que tú me dijiste, Dios me va a dar mi casa, que tú me dijiste, yo sé que Dios ya me va a dar mi casa, friend. Dice, Wow. y ahora caminar por tu casa, me da hasta escalofríos, friend, nada más porque estoy viendo cómo la palabra que Dios te dio se cumplió. Amen. Y le dije, sí, friend, pero pues no siempre fue así, porque ese tiempo era tiempo de preparación, ese tiempo era donde él me estaba... Era el desierto. Era el desierto. Muchas veces vemos a la gente, vemos a la gente en la montaña, pero no vemos el valle que está detrás. Pero el valle es tan importante porque te edifica, y es cuando llegas a conocer en verdad quién Dios es. Y cuando tú conoces a Dios es cuando entra la fe. Porque ¿cómo vas a creer en algo que no conoces? Sí. Tienes la fe que tienes porque tú conoces al Maestro y el Creador, al Dios que estás sirviendo. Amén. Es por eso que tenemos fe y que decimos, ok, no lo veo, pero yo sé quién tú eres, Dios. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Aunque no lo he visto, yo sé que tú lo puedes hacer. Pero si analizamos nuestras vidas en verdad, podemos ver a Dios en muchas maneras. Sí, exactamente. Eso es uno siempre está distraído, pero si realmente vives buscando a Dios, realmente lo ves. Lo ves hasta en los detalles. Hay una historia, friend, que yo fui al Olive Garden, friend. Hace muchos años yo tenía $10 Tenía $10. Era lo que tenía en mi cartera. Y yo sé que Dios cumple las peticiones del corazón porque yo lo he experimentado. Yo tenía $10, entonces digo, a mí me gustan mucho los de estos, ¿cómo se llaman? Cheese sticks. Sí. Entonces yo digo, ay, ¿qué hago? ¿O pido un kids meal o pido mis cheese sticks? No, me enfrentaba sentado y pedí mi kids meal. Mi kids meal. A los 2 minutos mientras pongo la orden, llega el mesero y me pone unos cheese sticks en la mesa. Y luego yo literal me acuerdo y agarré uno para que no se diera cuenta, porque luego me lo iba a cobrar. Y luego hace cuenta, le digo, oye, agarré 2 o 3 y luego se los di. Y luego me dice, yo ya le dije, oye, pues los dejaste aquí, ¿verdad? Te equivocaste. Me dijo, fíjate lo que me dijo, Fern. No sé ni de dónde los agarré, no sé ni para quién eran, pero más quédatelos. Wow. Sí, entonces ahí te das cuenta que Dios cumple esos anhelos de hasta un simple antojo, friend. O sea, wow. Pues entonces te tienes que, si tú no buscas a Dios, vas a pensar que pues fue suerte o por tus méritos o lo que sea. Pero ahí es donde cambia. Dios te procesa. El desierto es una preparación, ¿verdad? Porque Dios, fíjate, Dios es un Dios de propósito y de dar fruto. Dios quiere que lleguemos como a la tierra prometida, pero no nomás quiere que lleguemos, quiere que permanezcamos. Come on. Entonces Dios no quiere que un día te den una posición y por falta de tu carácter la pierdas. O sea, Dios quiere que des fruto y fruto en abundancia, creo que dice la palabra. O sea, te prepara para llegar
y permanecer y dar fruto. Y pues lo podemos ver en todos los personajes, friend. O sea, Esther. Esther tuvo que entrar a un concurso de belleza, tuvo que dejar a su tío Mardoqueo. Si no hubiera dejado a su tío, no hubiera llegado a ser lo que fue. Entonces tuvo que aprender cosas nuevas. A lo mejor ella tenía creencias que a lo mejor no tenía que soltar para poder pasar ese concurso de belleza y poder ganar. O sea, lo vemos Mi todos. historia, la historia que Dios me llevó fue la de Abraham y la de Moisés. La de Abraham me encanta porque cuando él le dijo, ves, Dios no le dijo esto y esto va a pasar. Él nada más le dijo, ves y yo te enseñaré. O sea, él no le empezó a explicar, cuando tú te vayas yo te voy a dar esto. No, le dijo, ves. Y Abraham dijo, ok, voy. Pero digo yo, qué tanta fe de, tanta fe de hombre. Imagínate Noé, o sea, construyendo un barco. Y jamás había llovido. Y jamás había llovido. O sea, la gente que trae ese loco. Literal. Pero esto es de locos, friend. Sí. Esto es de locos. Un día voy a tener mi casa. Estás loca si estás viviendo cheque por cheque. Sí, literal. Con Moisés. O sea, Moisés no estaba preparado. O sea, no podía ni hablar. Y Moisés le dijo a Dios, no, yo no puedo. Friend, yo no te hablaba ni una palabra. Por eso me quedo como que, pero Dios usa lo que la gente menosprecia, que dice, no, eso no puede. Eso es lo que Dios quiere. Dice, no, vente conmigo, a ver si no puedes. Cuando Sí. me llevó la historia de Moisés, fue cuando yo le dije a Dios, yo no puedo hacer esto. Fue cuando me llevó la historia de Moisés. Sí. Y Moisés le dijo, yo no puedo. Y dijo Dios, ¿cómo que no? Tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Sí. Y fue cuando él me dijo, si caminas conmigo, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Pero se requiere que camines, se requiere que tengas fe, se requiere que trabajes. Y mucha gente no quiere hacer eso. Sí, entonces Dios quiere usar tu poca fe. O sea, lo que tengas de fe, Él lo puede usar. Y con lo poquito que tú tienes, Él puede hacer mucho. Sí. Literalmente. Y seguimos creyendo y nunca sabemos a quién estamos motivando. Hay jóvenes que están viendo lo que estamos haciendo. Hay jóvenes que quieren hacer lo que estamos haciendo nosotros. Entonces yo ahorita siento una responsabilidad muy grande porque yo llevo poco tiempo de cristiano, pero siento que como que a lo mejor estoy haciendo mucho, pero lo que estoy haciendo es grande. Uh-huh. Entonces, y no menosprecio si la gente hace algo pequeño, ¿verdad? Porque Dios nos mandó a todos a hacer diferentes cosas, pero sé que hay gente, jóvenes, hasta incluso adultos, que están viendo lo que estoy haciendo. Entonces es una responsabilidad muy grande representar a Dios y ser su representante aquí en la tierra. Friend, antes de cerrar, te quiero preguntar algo. Todos tenemos una escritura que nos como da la fortaleza o que como yo tengo una escritura que esa es la escritura que yo siempre cuando siento que estoy perdiendo fe o que me siento como que ¿verdad? ¿Cuál es su escritura que tú dices? Esa es la escritura que Dios me dio, esa es la escritura que cuando me siento que no puedo o que estoy perdiendo fe, o ¿cuál es esa escritura para ti? Una de las que, como te mencionaba, es esa de que Dios no me avergüenza. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, porque muchos quieren la plataforma y yo puedo decir que tengo un poco de plataforma, pero como te digo, o sea, yo tengo ese problema de habla, o todo lo tenía. Siempre es Dios, no me avergüenzas. Entonces, esa palabra a mí me ha dado ese empuje para poder seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y hay otra palabra: en el valle Él está conmigo. Entonces, todo tiene en la vida, yo sé que todo tiene revelación. Como cristianos, friend, todo obra para bien. Uno hasta perdiendo gana. Yo soy una persona que pienso, si pasó esto y llegué tarde, o si pasó esto y pasó esto, era porque Dios me estaba protegiendo de esto. Si yo sé que si estoy pasando por algo triste o algo difícil, yo sé que Él está ahí conmigo. Entonces, sí, me da paz saber que Él está conmigo en los procesos, porque la vida es de procesos. Y me encanta que la Biblia te dice, vas a pasar por procesos, vas a pasar por esto. No te lo esconde. Pero yo prefiero, y yo le digo a Dios siempre, ayúdame a ver lo que tenga que ver para no pasar por ese proceso. Uh-huh. O sea, no quiero,
O sea, si depende de mí, no quiero pasar por ese proceso. Quiero llegar a donde tengo que llegar. So, dime qué tengo que dejar, dime qué tengo que soltar, dime qué tengo que hacer. Y esa es la mejor postura. Eso es lo que yo siempre digo. Cuando pasan cosas difíciles o siento que estoy en el desierto, le digo, Dios, ¿qué quieres enseñarme? O sea, yo nunca le pregunto, ¿por qué a mí? Yo digo, ¿para qué? O sea, ¿qué quieres que yo aprenda? El proceso es como un cuchillo. O lo agarras de la agarradera y te cortas y te lastimas, o lo agarras de relajando y lo aprendes a usar como una herramienta. Uh-huh. Eso es, o sangras o lo usas como herramienta. Entonces, los procesos, hay una canción ya para terminar, que es de esta salmista. Cántala. Dice: el proceso trae sufrimiento, el sufrimiento trae dolor, el dolor avivamiento, y el avivamiento multiplicación, la multiplicación trae consigo fuego, y el fuego trae la unción levantamiento, y el levantamiento lo permite Dios. Habla del proceso y que ¿sigue? Sí. I love it. Y luego dice, para que tú avances, para que tú sigas, para que no te postres, para que prosigas. Y es para que digas, como dijo Job, de oídas te había oído, ahora te veo, Dios. Entonces, como vuelvo a repetir, Moisés en el proceso vio a Dios. A veces en el palacio no lo vemos, pero en el desierto, Dios hace esos desiertos. Y en Oseas 2:22 creo que dice, te tuve que traer al desierto para volverte a enamorar. Entonces eso habla del proceso, habla del desierto. Yo siempre le digo a Dios, yo no quiero que me pase por un proceso para buscarte, yo te voy a buscar desde ya. Amen. O sea, no quiero pasar por, o sea, si es por mí, no quiero pasar. Si lo tengo que pasar, porque a lo mejor hay cosas que yo no veo en mí, porque como dice otra canción, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, Dios háblame, o sea, háblame, si hay algo que yo no veo, corrígeme, y si duele, corrígeme, pero hazme volver al camino donde un día caminé. Entonces yo todos los días le pido a Dios, quiero examinarme, si hay alguien que no he perdonado, si hay a lo mejor un ego, a lo mejor algo que me está alejando de ti, enséñame y hazme ver. Wow. Sí. Y esa es una bonita manera de vivir. O sea, de vivir postrado a los pies de Dios y decir, aquí estoy, examíname, renuévame. Sí. Porque yo también así le digo, Dios, yo no quiero llegar a un punto donde necesite, o sea, que sea de necesidad. Yo siempre lo quiero hacer de tal manera que tú puedas hacerlo sin yo no te quiero pelear, yo no te quiero, o sea, yo sé que día a día vemos cosas, hacemos cosas que nos contaminamos, es por eso que es bueno vivir rendido a los pies de Jesús. Pero Fran, fue un honor tenerte aquí. Y Alejandro, si no lo siguen, que yo creo que ya todos lo siguen, lo que van a ver este video. Hombre. Pero es una persona que tiene su Instagram, todo, se lo voy a hacer el link aquí abajo, hace conciertos aquí en el Valle. Yo sé, como les digo, yo sé que si van a ver este video, yo estoy más que seguro que ya han escuchado o lo han visto. O me van a conocer. O lo van a conocer. Pero aquí les voy a hacer el link todo abajo. Unas últimas palabras antes de irnos. Sí, la palabra dice, somos menos que nada. Entonces es saber que no somos nada. Somos solo una vasija que Dios quiere usar. Y hay una historia en la Biblia que habla de una vasija de plástico y otra vasija que es como que de otro material. Yo quiero decir esta tarde que no importa lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Entonces, no importa cuál sea tu comienzo, como lo compartí anoche en el internet, no importa el comienzo, importa el final, no importa cómo comienzas, no importa de dónde vengas, Dios te quiere usar. Amén. Eso.